Bueno, entonces listo, muy buenas noches para todos, deseando que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar Illustrator como herramienta profesional para la vectorización sobre una fotografía. Sí, vamos a trabajar Illustrator como una herramienta excelente vectorial para lograr una vectorización muy poderosa en una fotografía como tal. ¿Qué es importante entender? Bueno, antes que nada, obviamente tener unos conocimientos iniciales de la herramienta, lo que es, por ejemplo, nos vemos que estés bien, la barra de herramientas, a eso me refiero con el tema de video, pero bueno, tener en cuenta lo que es la barra de herramientas, tener en cuenta cómo poder crear, digamos, nuestros archivos de Illustrator, cómo poder trabajar con esto, y también para que trabajemos este proceso, pues esto va a estar subido en nuestro canal de El Profe J. López de YouTube. Y también vamos a tener como referencia, pues que es importante que puedan acceder al material de apoyo que va a estar en el blog del diseñador. ¿Listo? En este blog que ustedes están viendo aquí en pantalla, en el blog del diseñador, recuerden que hablamos de varios temas y pues es importante que ustedes de pronto conozcan un poco y opinen de estos temas, ¿sí? De hecho, pueden ingresar, por ejemplo, a algún tema y aquí en la parte del tema, digamos, leen la información, leen el contenido, por ejemplo, en este caso, si les interesa algo de crear consejos para crear, por ejemplo, una página web, ustedes pueden leer esos consejos, ¿sí? Y abajo pueden escribirme y yo con mucho gusto también les puedo responder, ¿sí? Sería muy interesante que haya un engagement, que haya una interacción. ¿Listo? Eso es con respecto a los recursos y las herramientas. Y ahora sí, vamos a ir directamente a lo que es la creación. Voy a empezar de cero precisamente. Así es básicamente nuestra interfaz de Illustrator. Entonces vamos a darle aquí en archivo nuevo. Y esto tiene una configuración específica, tiene un preset específico. Por lo tanto, vamos a elegir lo que es este. Miren, aquí vamos a elegir en la parte superior, en la ventana emergente. Bueno, voy a cerrar y voy a volverlo a hacer. Archivo nuevo. Y aquí donde dice obra de arte e ilustración. Vamos a utilizar ese preset por defecto. Entonces vamos a elegirlo y vamos a elegir el primer ajuste preestablecido, el cual es postal, ¿sí? Aquí en postal, en la parte superior, comenzamos a editar. Le vamos a llamar, ¿cómo le dijimos que le vamos a llamar? Foto perfil, correcto. Vamos a hacer foto perfil, perfecto. Vamos a dejar el ancho y la altura tal cual. Si ustedes desean y le es más sencillo comprender lo que son milímetros o en su defecto entender lo que son centímetros, simplemente aquí cambian la unidad de medida, ¿sí? Aquí cambia la unidad de medida, vamos a dejar por defecto la orientación de manera vertical. Recuerden que vamos a utilizar 2 mesas de trabajo. Y vamos a dejar por defecto modelo de color RGB. Recuerden que es para que en pantalla luzca muy bien. Y le decimos simplemente aquí crear. Perfecto. Lo demás lo dejamos por defecto. Ya tenemos 2 mesas de trabajo. Recuerden que para esto pues vamos a tener que conseguir una fotografía. Yo sé que ustedes ya la consiguieron, ya la tienen. Cada uno de ustedes sabe a qué me refiero con una buena foto. No quiero una foto donde estén ocultos o donde estén mirando al celular o estén mirando al cielo. Quiero una foto de perfil y ojalá orientado a su profesión, ¿sí? Entonces, vamos a dejar estas 2 mesas de trabajo por defecto y les voy a mostrar cuál va a ser mi imagen. Mi imagen es esta, fíjense. Voy a utilizar esta. Ahí sí me disculparán, pues creo que esa es la que más pienso que puede funcionar. Entonces le voy a decir aquí, por ejemplo, en mi caso, abrir en el explorador de archivos. Y fíjense que en mi caso es una imagen JPG. La de ustedes puede ser tomada con el celular, la pueden generar como JPG, la pueden generar como PNG, como ustedes deseen. ¿Qué les recomiendo? Que fíjense que esta imagen tiene 4000 píxeles por 3000 píxeles. Es una imagen de muy buena calidad, tomada con fotografía profesional. Sin embargo, está bien que usemos una muy buena calidad con nuestro celular. No hay ningún problema que lo hagamos con el celular. Yo que les recomiendo mucho que la imagen que usemos y utilicemos, creemos siempre una carpeta en donde va a estar todos nuestros recursos, nuestras herramientas cuando vayamos a trabajar. O sea, si en mi caso tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra carpeta de la ficha, 2670256, ¿cierto? Aquí voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, explicaciones.
yo les recomiendo que siempre lo manejemos de esta forma. Aquí carpeta explicaciones, en mi caso explicaciones, y dentro de ella, por ejemplo, esto va a ser la primer vectorización. Entonces le vamos a decir acá foto perfil, así se va a llamar nuestra carpeta, foto perfil. Y dentro de foto perfil, ahí incluimos nuestra imagen. Es lo primero, tiene que estar la imagen ahí, ¿listo? De hecho, si quieren le pueden cambiar el nombre. En mi caso lo voy a hacer. Simplemente voy a poner aquí precisamente foto. Le voy a poner un nombre sencillo, no hay ningún problema. Y listo, vuelvo a Illustrator, perfecto. Y para traer nuestra imagen de Illustrator, pues hay varias maneras. El famoso drag and drop, o sea, deslizar y arrastrar. Entonces, cogemos la fotografía, la llevamos a Illustrator, a la mesa de trabajo y voilà, la soltamos y ahí queda. ¿Cierto? Esa es una, es muy bien, muy chévere, me parece que está bien. O la otra, para que lo sepan, archivo, colocar, ¿listo? Archivo, colocar, buscamos dónde está esa imagen, listo, ahí foto perfil y le decimos colocar y miren que él ya me crea aquí como una especie de puntero en donde yo de hecho, esta me parece más interesante porque yo puedo definir qué tan ancho quiero que, por ejemplo, quede la imagen por defecto, ¿sí? Digamos que yo quiero, esto es una especie de imagen, digamos que puede denominarse un plano americano, ¿sí? El plano americano más o menos va a la rodilla, pero puede funcionar. Entonces, en este caso, voy a hacerlo estilo plano americano, más bien aquí a esta altura y voy a ampliarlo hacia abajo, pero fíjense que cuando yo la estoy ampliando, miren que cuando lo amplío es uniforme. Eso es porque estoy presionando la tecla Shift. ¿Listo? Si yo no presionaba Shift, miren lo que pasa. Y esto definitivamente no puede pasar en nuestro trabajo vectorial, ¿sí? Primero tenemos que garantizar que nuestra imagen tenga una proporción adecuada, ¿sí? Entonces, me devuelvo, control Z, perfecto. Y ahora sí, si quiero, por ejemplo, estirarlo de aquí abajo, primero presiono Shift para que sea uniforme la escala, ¿ok? Listo, entonces lo voy a dejar, por ejemplo, a este ancho. Voy a tratar de capturar pues lo mejor posible, voy a tratar de vectorizarlo lo mejor. Listo, ahí lo voy a dejar. Correcto, entonces fíjense que para que tengamos presente, aparte del tutorial, voy a tratar de resolver algunas inquietudes que tenemos aquí en el tablero. Una de esas es, por ejemplo, a ver, miremos, tenemos una que dice, fíjense que hay una que dice máscara o clipping mask, ¿sí? ¿Qué es el clipping mask? Es la forma en la que yo puedo cortar una imagen sin que se corte realmente. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, crear un rectángulo encima, fíjense. Miren, voy a crear un rectángulo, miren, elijo la herramienta rectángulo o su defecto el shortcut M y me poso acá en esta parte y lo que voy a hacer es darle clic y lo desplazo hacia abajo, ¿sí? Y por ejemplo, eso es lo que quiero a esa altura. Ahí lo suelto, miren, lo pongo ahí encima, perfecto, está muy bien, listo. Recuerden que cada vez que hacemos un elemento vectorial, debo volver siempre a la herramienta de selección o en su defecto, presionar la tecla V, que es el shortcut, ¿cierto? Entonces, V, luego me poso encima del rectángulo que ya sé que tengo seleccionado, presiono la tecla Shift. La tecla Shift es sumar cuando tengo la herramienta de selección. Entonces presiono la tecla Shift y voy y cojo la imagen. Miren, cojo la imagen también, selecciono los dos y le doy, suelto con Shift y le doy clic derecho encima y le digo crear máscara de recorte. Y voilà, ya tengo un corte y es lo que se denomina un clipping mask. Es lo que, para que ustedes lo tengan presente, esa es la manera de hacer un clipping mask o una máscara de recorte. Listo, ya la tengo, perfecto. Entonces, como ya la tengo recortado, o sea, en teoría es recortado, pero fíjense que no es recortado. Miren, yo puedo, fíjense que cuando me puso encima, se ve la forma completa de la imagen. Eso es porque realmente lo que estoy haciendo es que un rectángulo está colocándose de máscara a la imagen y por eso forma el rectángulo tiene pues esa forma, ¿sí? Que es basado en la forma de la mesa de trabajo. ¿Listo? Si ustedes eso no les complace y quieren volver a editarlo, simplemente hacen la selección encima, le dan clic derecho y le dicen soltar máscara de recorte. Y al soltarla, permítame aquí, soltar máscara de recorte, mire, voilà, ya tengo otra vez la imagen suelta y aquí está, mire, aquí está mi rectángulo. Fíjense que el rectángulo, pues, después de que yo le quito la máscara de recorte, él queda sin trazo y sin relleno. ¿Cómo puedo comprobar eso? En el costado izquierdo, en la barra de herramientas, fíjense que efectivamente los dos elementos están con un rojito, un elemento rojito alrededor. Eso significa que ahí no hay nada, que no estoy utilizando nada. Para que eso no me pase, que a veces nos suele pasar que tenemos vectores basura, o sea, vectores que quedan por ahí, que no tienen trazo ni relleno, y eso nos genera peso y nos genera incomodidad vectorial.
Entonces ustedes simplemente vuelven y teniendo seleccionado el rectángulo, pues le damos ya un color para que no se vaya a perder. Y repito, aquí me puso encima de nuevo y luego recuerden que teniendo seleccionado el rectángulo que tiene que estar encima, ¿sí? Luego presiono la tecla Shift y selecciono la imagen, le doy clic derecho, crear máscara de recorte y listo. Así queda de nuevo la máscara de recorte. Bueno, entonces bueno, listo, perfecto. Yo ya tengo esta forma, perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, al costado derecho de Illustrator tenemos el panel de capas, ¿sí? Y el panel de capas tiene, pues como su nombre lo indica, capa. Aquí le podemos dar doble clic y le vamos a decir, por ejemplo, fondo. Le vamos a llamar fondo y le vamos a poner un candadito acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa capa sea intocable. Entonces, fíjense, yo no puedo hacer nada. Ahí está completamente bloqueado el elemento. ¿Listo? ¿Para qué? Vamos a la parte inferior del panel de capas. Vamos a darle clic en la parte inferior, en ese más, y vamos a crear una nueva capa encima. Esa capa la vamos a nombrar como arte y ahí es donde vamos a trabajar la vectorización. ¿Listo? Entonces el proceso de vectorización es fundamental, es clave, es importante que ustedes lo logren dominar. Les confieso, no es fácil dominar vectorización con la herramienta pluma, pero aquellos que lo logren van a tener un espacio muy importante en la profesión de trabajo vectorial. Lo que vayan a hacer a nivel vectorial les va a ir muy bien. Eso tiene una ventaja enorme, ¿sí? Entonces depende de su práctica el nivel que pueden llegar a lograr, más que todo con la herramienta pluma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, vamos a empezar a vectorizar, pero lo que quiero que comprendan es que un vector es una forma que tiene que ser siempre cerrada, tiene que ser una forma completamente cerrada. Los vectores no pueden quedar abiertos porque si quedan abiertos no se renderizan correctamente. ¿Qué se refiere renderización? Que cuando lo vayamos a llevar a un software de código o lo vayamos a llevar a un software de animación, no va a funcionar como un vector correctamente. Entonces la forma siempre tiene que ser cerrada, ¿sí? Y al ser las formas cerradas, pues ahí es cuando vamos a empezar a tener una serie de inconvenientes porque tenemos que entender cómo se trabaja las formas cerradas en vectorización. Entonces lo primero es que nuestra herramienta estrella es esta, miren, la herramienta pluma. Entonces vamos a ver, recuerden que Illustrator pues es muy intuitivo a nivel visual, de hecho nos presenta cómo vectorizar correctamente. Miren la forma fácil, dinámica de poder crear, por ejemplo, una simple iconografía de una montaña, ¿sí? ¿A través de qué? Fíjense, ¿cuántos elementos vectoriales se hicieron para esto? ¿O cuántos puntos vectoriales se hicieron? Solo 4, ¿sí? Solo 4 puntos vectoriales. Y con eso ya se creó una iconografía de montaña. Eso es lo que yo busco cuando nosotros trabajamos en vectorización. Entre menos puntos vectoriales hayan, mucho más fluidez hay en la vectorización. Entonces, vamos a elegir la herramienta pluma o su shortcut P. Y listo, me voy a acercar aquí a lo que es el rostro. Y vamos a analizar qué es lo más, lo que queda de fondo de nuestro rostro. Qué es lo que queda, digamos, más de fondo en el rostro de cada uno de nosotros, ¿qué sería? Entonces, para ello, pues me voy a acercar. Miren, para poderme acercar, puedo elegir aquí la herramienta Zoom. Fíjense cómo funciona la herramienta Zoom. O en su defecto, presionar la tecla Z y eso nos lleva a la herramienta Zoom. Entonces, miren, me acerco, efectivamente, por ejemplo, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, navegar a través de un zoom. A veces nos pasa que uno hace esto, ¿no? Y uno como que se estresa un poco y dice, "Ay, ¿y ahora cómo me alejo?", ¿cierto? Nada, no pasa nada, presiono la tecla Alt, ¿cierto? Y fíjense que la tecla Alt vuelve el icono un menos. Entonces yo ya me puedo alejar, miren, con la tecla Alt, rápidamente. Entonces, miren, acercar, alejar, acercar, alejar. De hecho, sin presionar, la tecla Zoom permite acercar y alejar rápidamente, miren. Ya lo hace automáticamente Illustrator, nos ha facilitado la vida en ese sentido. ¿Listo? Entonces es muy fácil. Pero, por ejemplo, yo me acerco mucho y, por ejemplo, le doy, quiero ir a mi ojo, por ejemplo, quiero ir aquí al ojito. Entonces a veces es un poco incómodo, pero es muy fácil. Presiono la tecla espaciadora, ¿cierto? Y la tecla espaciadora me permite navegar a través de mi área como tal, a donde yo quiera ir. Listo, entonces entendiendo esto, ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, me voy a alejar un poco y voy a determinar qué es la parte o el elemento visual más atrás de mi rostro. ¿Qué creen ustedes que es? La oreja, eso es lo más atrás. Entonces vamos a empezar por ahí. Empecemos de lo de atrás hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos un vector,
ese vector va a ir sumando de atrás y el siguiente va a ir después del otro vector y así se va a ir poniendo un elemento adelante de otro. Esa es la forma correcta de hacerlo, pero si ustedes quieren empezar de otra manera, está bien, pero yo les estoy dando las bases que ya por mi experiencia pues nos puede funcionar mejor. Entonces vamos a hacer la oreja, vamos a enfocarnos al tema de la oreja. Simplemente voy a elegir la herramienta pluma y fíjense cómo funciona la herramienta pluma. Un punto nomás, ¿sí? Fíjense que el punto ya desglosa una arista o una línea. Y luego, quiero generar una curva. Acuérdense que un excelente vector debe tener muy pocos puntos de control. Entonces, vamos a tratar de hacerlo los menos puntos de control posibles. Miren, voy a hacer clic y me devuelvo aquí. Mire, ahí estoy en línea, pero si yo quiero continuar y miren que esto tiene una terminación, una curva muy leve, muy pequeña, ¿cierto? De hecho, voy a tratar de acercarme. Miren que yo, mientras tengo la herramienta pluma, puedo utilizar la herramienta espaciadora para poder navegar en el momento. Pero sigo manteniendo la herramienta pluma. Fíjense. Entonces, voy a hacer esto, miren, voy a hacer aquí un clic, luego suelto, miren, no estoy soltando el clic, sino que lo que hago es hacer el clic continuo para sacar el punto de control. Miren, aquí lo estoy haciendo, efectivamente, saco el punto de control. Y fíjense que después de irme más allá, miren que él ya mismo me genera la curva siguiente. Eso es lo chévere de la herramienta pluma. Él continúa con la curva. Entonces, por ejemplo, yo creo que hasta ahí está muy bien, porque si lo llevara acá, por ejemplo, fíjense lo que pasa, ¿cierto? Ahí nos va a cortar un poco. Claro está que yo puedo hacer esto, clic, y no suelto. Y miren, puedo seguir continuando la curva. ¿Ok? Ese es el secreto de lograr dominar la herramienta pluma. Ahora, hay un problema acá, miren. Cometí un error. ¡Ay! Esto se volvió un caos. No, que esto... ¡Qué estrés! Miren lo que pasó. ¡Ay! Ya no, y no lo veo. Se perdió, ¿cierto? Existe un shortcut para poder ver las formas vectoriales. Control Y. Control Y me permite mostrar los elementos en líneas. Y al ver las formas en líneas, pues puedo ver el error que cometí, ¿sí? Es más, si le vuelvo a dar Control Y, vuelvo otra vez a la visualización de mapa de bits, la visualización correcta. Listo, eso está muy bien, ya lo entiendo, pero resulta que el elemento está ahí. Afortunadamente, si tengo la herramienta de selección, miren, me puso encima de él y él activa precisamente esa herramienta de selección. Entonces, ahí la tengo, la voy a seleccionar, pero fíjense que efectivamente al costado izquierdo tengo que no tiene relleno, no tiene trazo. Para que un vector en la fase de vectorización funcione, tiene que tener trazo. Entonces le vamos a dar clic aquí a la parte de trazo, que es la parte del fondo, y vamos a darle doble clic y nos va a aparecer un color picker. O sea, esto es un color picker, es un sistema de colores que arroja Illustrator. Vamos a darle un color contrastante. Cuando uno está vectorizando no necesita el color final porque sería muy estresante. Si la imagen es negra y tenemos el trazo negro, pues no se va a ver y no vamos a poder trabajar bien. Entonces hagámoslo con un color contrastante. Puede ser un verde estilo croma, un verde muy llamativo, ¿cierto? Y voilà, ahí tengo mi trazo. Está muy bien. No, este que ustedes ven acá, este rectángulo de trazo, es el color de trazo, como su nombre lo indica. Y este es el color de relleno. Fíjense que aquí el color de trazo está muy bien, pero obviamente el trazo está demasiado grueso, ¿cierto? Para ello, tenemos que ir aquí a ventana y vamos a buscar el panel trazo. Busquemos aquí, mírenlo acá, trazo. Fíjense, ahí está, panel trazo. Todos los paneles se van a encontrar en el menú ventana. Todo lo que son los paneles en el menú ventana lo van a encontrar. Por ejemplo, si ustedes hablan de texto, pues tienen que encontrar ventana y buscan texto y ahí está. Fíjense, ahí está el texto. Entonces estamos hablando de trazo, pues si lo que queremos corregir es trazo, pues vamos a ventana trazo y fíjense que efectivamente me aparece un panel de trazo. Este panel de trazo que determina el grosor del trazo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente bajarle la calidad, por ejemplo, a 0,5, 0,25. Y fíjense que ya me parece que está muy bien, no está muy grueso, está como bueno para poder determinar el grosor del vector. ¿Listo? Bien, hasta ahora vamos muy bien. Si este panel a ustedes les gustó y les pareció muy chévere, pues pueden no ocultarlo o cerrarlo, sino que simplemente recuerden que estos son paneles acoplables y desacoplables. Vamos a dejarlo acá, mire. Yo lo puedo dejar acá y si esto me incomoda un poco, pues para eso utilizo la flecha de desplazamiento de cierre y ahí ya me queda. Y ya vamos a empezar a identificar de manera visual que esto es trazo. Es el icono de trazo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está perfecto. Tengo mi vector, pero obviamente quedó un caos. Miren que acá tengo mi color y me está incomodando acá la visual. Pues miren, yo puedo arrastrar el panel y colocarlo aquí y ahí ya estoy empezando a organizar mis paneles y empezando a entender que, por ejemplo, esta paletita de colores se refiere a que precisamente es la forma de configurar el color.
Cada elemento visual se determina a través de un sistema de iconos y esos iconos ustedes tienen que empezar a conocerlos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo aquí el vector, pero pues está un caos, está terrible. Para empezar a corregir este error, solo me sirve por ahí hasta acá, ¿cierto? Entonces, voy a ir a la herramienta pluma y miren que acá tengo un punto de control, acá tengo otro, miren, yo puedo decirle, selecciono ese punto y puedo decirle suprimir. Y miren que aquí voy borrando con la tecla suprimir. Aquí voy cancelando. Miren, ahí suprimir y ahí voy arreglando, voy corrigiendo esa parte. Listo. Ahí, hasta ahí. Ahí está perfecto. Listo, miren, ya. Entonces ahí comienzo, ¿sí? Continúo. Entonces le doy clic, miren, cuando yo me pongo encima, ahí, y que cuando se vea de este modo, es que me está diciendo que ya estoy conectado con ese punto de control. Entonces voy a continuar, mire, voy a continuar esta parte y voy a empezar a continuar de tal manera que esto nos permita trabajar. Miren que la herramienta pluma es muy agradecida en el sentido de que yo voy vectorizando, o sea, yo voy como manejando las formas. A veces pues tampoco es que vamos a tratar de minimizar la cantidad de vectores para ustedes, para que están comenzando. Está bien que hagan varios elementos y vayan corrigiendo el trabajo. Miren que más o menos acá ya comienza el espacio de mi barba, entonces yo voy a empezar a, digamos, a ir hasta esta parte, voy a terminarlo aquí y efectivamente, miren, acá termino. Así esta parte no exista, esto como va a quedar detrás, ¿qué va a ir encima? Pues mi pelo, mi patilla o el pedazo de pelo, ¿sí? Entonces listo, ya tengo la oreja, ya la tengo, ya la hice. Siempre tiene que quedar cerrada la forma, eso es una regla aquí o en cualquier otra parte, ¿listo? Ya terminé mi vectorización de lo que es la oreja, ahora me voy a alejar. Miren que yo aquí, también para que aprendan a trabajar con el teclado, un shortcut es control menos. Control menos, mire, varias veces y control más. Control más, control menos, ¿sí? Estos shortcuts se usan mucho para ser eficientes con respecto al teclado. Que sí, lo podemos usar con el mouse, claro, acercar, alejar, perfecto. Pero fíjense que también control más y control menos nos permite funcionar muy bien, alejar y acercar. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos lo que es la oreja. Ahora, vamos a hacer, ¿qué seguiría? En esencia, a mi criterio, lo que sigue es ya la cabeza o la forma de la cabeza, ¿sí? Vamos a ir por esta forma de la cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, ustedes pueden vectorizar toda la parte del pelo, pero pueden imaginarse que en realidad, en mi caso, yo soy calvo, ¿sí? Entonces voy a empezar por acá, mire, voy a empezar por esta parte, porque pues esta parte no se va a ver. Lo que después toca vectorizar el pelo para que quede encima como tal de la forma. Entonces miren lo que yo estoy haciendo acá. Estoy haciendo como si estuviera calvo. Voy a hacer toda esta parte y voy a vectorizar aquí. Uy, listo. Miren, y voy a hacer toda esta forma. Miren, no me voy a complicar mucho. Acuérdense que, miren, aquí, por ejemplo, si quiero hacer una curva, y quiero que la curva continúe, miren, yo puedo hacer esto, simplemente le doy clic y por ejemplo puedo hacer esto, miren, puede ser así, ¿sí? Uno ya va mirando. ¿Por qué lo hago de este modo? Porque me estoy imaginando sin barba, solo necesito mi forma básica como tal, mi elemento básico, ¿sí? Y entonces ahí estoy haciendo toda esta parte, mire, ahí estoy haciendo esto, listo, voy acá, perfecto. Entonces, por ejemplo, me imagino toda esta parte y listo, ahí termino, mire, ahí ya tengo y la forma quedó cerrada. Cerciórense que siempre la forma quede cerrada, porque si no, no va a servir, ¿listo? Entonces, perfecto. ¿Qué seguiría después de esto? Ya creo que ya podría ser el pelo. Entonces vamos a hacer el pelo, mire, voy a coger aquí desde la parte del pelo, voy a comenzar por esta parte, listo, voy a utilizar esta patillita de acá, voy a coger como por ejemplo este elemento y miren que aquí se alcanza a comprometer un poquito como las respectivas entradas, listo, y ahí está, fíjense, ahí esta parte está chévere, está interesante, de pronto se me dificulta mucho, entonces control más, me empiezo a acercar y para empezar a terminar, entonces digo, oh, pues está chévere, voy a cancelar hasta ahí. Miren que a veces ahí continúa la herramienta y entonces uno diría, ¿cómo hago para cortar por el momento? Simplemente tecla escape. Tecla escape, paro ahí, ¿sí? Y eso me va a permitir dominar esta parte, porque fíjense que acá me pasé un poquito. Yo quiero de pronto vectorizar este pedacito de cachumbo, ¿cierto? Entonces, listo, voy a ir acá a la herramienta de selección directa. Entonces vamos a entender cómo funciona. La herramienta de selección normal permite controlar selecciones completas, pero la herramienta de selección directa permite controlar secciones puntuales. ¿A qué nos referimos?
yo puedo controlar, por ejemplo, solo el nodo. Y este nodo me permite moverlo con la herramienta de selección directa, cosa que no serviría con la herramienta de selección normal, porque fíjense que yo hago esto y se va a llevar esto a la forma. ¿Ok? Esa es la diferencia de una herramienta con otra. Entonces me voy a volver, voy a corregir esa parte, voy a la herramienta de selección directa. Recuerden que el shortcut de la herramienta de selección directa es A. Entonces ya podemos intercalar entre V y A. V y A, que es herramienta de selección directa, herramienta de selección, herramienta de selección directa. Entonces, listo, por ejemplo, voy acá, voy a corregir esta parte, voy a cuadrar aquí, por ejemplo, mi nodo, y uno va mirando y listo, ahí voy. Entonces, ahora sí, vuelvo a la herramienta pluma y voy a darle clic a este nodo porque no quiero hacer esta continuidad. ¿Qué pasa si yo hago esto? Mire, primero me va a formar un elemento aquí que no conectó, entonces me estreso. Entonces le voy a dar escape, voy a volverle a dar suprimir, vuelvo a seleccionar el vector, mírenlo, ahí selecciono el punto de control, voy a la herramienta pluma, me poso encima de la herramienta pluma, le doy un clic y fíjense que ahí cancelo el punto de control. Entonces voy a poder hacer la curva, miren. Ahí puedo hacer la curva. Entonces, bueno, digamos que esta parte, fíjense que aquí me va a continuar en curva. ¿Cómo vuelvo a cancelar la curva? Me poso encima de este punto de control, le doy clic y listo. Puedo empezar por acá, miren, por ejemplo, solo este bordecito acá, miren. Acá ya empiezo a determinar de manera muy detallada cómo poder trabajar ese vector, miren. Aquí ya es pura práctica, miren este detalle, empiezo a vectorizar, fíjense que no estoy utilizando ningún otro shortcut más que la misma pluma, y recuerden cancelar siempre. Si yo hago esto, pues la forma me va a quedar curveada, pero si me poso encima de él, puedo cancelar esa forma y digamos, puedo continuar toda esta parte y puedo seguir aquí. Listo. Y entonces ahí me quedé corto, entonces no pasa nada, presiono la tecla espaciadora, me voy hacia este lado y fíjense que acá efectivamente hace como una especie de terminación. Entonces esta terminación la puedo hacer muy bien. Aquí, por ejemplo, puedo darle clic, puedo seleccionar esta parte, ¿sí? Entonces aquí es interesante, por ejemplo, esta parte. Lo mismo, empiezo a trabajar esta parte, ¿sí? Esto es muy importante, práctica. No solo háganlo con mi video, ustedes van a encontrar muchas maneras y tutoriales rápidos en YouTube donde explican cómo poder utilizar correctamente la herramienta pluma, pero lo que quiero que comprendan es que deben dominar la herramienta para que podamos trabajar mucho mejor. Entonces, fíjense, ahí voy terminando. Acá me imagino que, por ejemplo, va mi patillita hasta acá. No sé si sea viable que dejemos barba, no sé, voy a hacerlo más bien, solo voy a centrarme en el pelo. Entonces, por ejemplo, digamos que fíjense que el pelo ya monta encima un poco de la oreja y ya acá empiezo a montar el pelo. Si a ustedes les queda fácil pueden hacer, yo voy a hacer la forma aquí como ya un poquito más irregular, un poco más rápido. Fíjense que acá esta forma quedó muy bien, listo, ahí voy mirando. Efectivamente, digamos que voy a cancelar un poco hasta acá, miren, ahí puedo continuar esa parte, ¿sí? Y es simplemente posándome siempre encima del nodo para poder cancelar esas formas, ¿sí? Listo, voy a terminar aquí, digamos que de este modo, listo. Voy a tratar de acelerar un poco este proceso porque pues obviamente ya les expliqué, pero pues sí es importante que ustedes comprendan que lo que estamos haciendo pues hace parte de dominar la herramienta. Listo, miren, ya terminé mi pelo, cerré la forma, me garanticé que quedó la forma cerrada, me voy a alejar. Listo, ya tengo algo muy interesante aquí, que de hecho ya puedo empezar a pintar. Por ahora, si quieren, pintemos con unos colores bien contrastantes para empezar a ver que digo, ok, la forma está chévere, pero bueno, acá me estoy como descachando de esta parte, no quiero verme de pronto calvo, no me quiero ver mal, ¿cierto? Entonces, listo, puedo hacer unas continuidades. Miren que acá ya estoy haciendo con la herramienta pluma otro vector como tal, que es, por ejemplo, lograr esta parte, miren, ¿cierto? Y, por ejemplo, otro vector aquí, que vaya, por ejemplo, hasta esta parte. Ahí está, digamos que lo voy a dejar de este modo. Y fíjense que estos son ya vectores sueltos, ¿cierto? Pero son cerrados. Claro está que ustedes, para que esto no se nos convierta en muchos elementos, pues podemos unir estas formas que son externas y que son cerradas a la forma principal. O sea, podemos soldar todo. Esto se llama soldar. ¿Cómo funciona soldar? Miren, selecciono todos los elementos, en este caso estos, pero fíjense que si yo me alejo, también estoy cogiendo esta forma, y eso es lo que no quiero, porque si no también me soldaría el rostro, entonces quedaría todo muy completo. Entonces voy a hacerlo más bien solo este elemento, shift, el otro elemento para sumar y luego el otro elemento para sumar. Tengo 3 elementos, ¿listo? Para poder soldar,
en Illustrator vamos a menú ventana, en español se denomina buscatrazos. El panel se llama buscatrazos. ¿Qué permite hacer buscatrazos? Crear operaciones booleanas básicas. ¿Cuáles son? Las operaciones booleanas son unir, cortar, intersectar e intersectar a la inversa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Unir, mírenla, esta. Aquí se llama unificar. Se llama unificar. Entonces, para que unificar funcione, tienen que haber varios elementos. Y ya los tengo seleccionados. Entonces, mire, le voy a dar clic y voilà, ya he soldado la forma como tal del vector y quedó bien. Listo, ya la tenemos. Ahora vamos a trabajar un poquito en el tema de, por ejemplo, qué seguiría después de lo que es teniendo ya rostro, teniendo ya pelo, teniendo oreja. Yo creo que lo que sigue son las cejas, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en el tema de las cejas. En mi caso, pues no tengo muchas, así que no hay ningún problema. Voy a hacer algo muy, muy sencillo. Fíjense que aquí, de hecho, muy delgadito. No sé, ya uno ya empieza a mirar qué tan bien se le van a ver a uno las cejas aquí en esta forma vectorial. Fíjense que por defecto él quedó con el relleno en el color de relleno. Yo puedo invertir ese color de relleno teniendo seleccionado, miren, acá le doy a la flechita y puedo, voilà, invertir el color de relleno a color de trazo, ¿sí? Y recuerden que aquí si se ve demasiado grueso, pues recuerden que podemos ir acá al panel de trazo, le damos clic al panel de trazo, elegimos el trazo de 0,25, que es el más delgado, teniendo seleccionado, y fíjense que ya puedo dominar esa parte como tal. ¿Listo? Entonces acá me acerco y empiezo a revisar cómo nos queda de pronto el elemento vectorial. ¿Sí? Aquí este elemento vectorial como tal. Voy a cuadrar esta parte. Aquí lo vamos cuadrando. Perfecto. Y bueno, yo creo que ahí está perfecto. Ya ustedes mirarán si el de ustedes es de pronto un poco más grueso, más ancho, ¿cierto? Listo. Entonces digamos que me voy a alejar. Perfecto. Ahora, bien, no necesariamente tengo que usar siempre la herramienta pluma. De pronto, esta forma puede funcionar para crear la copia de mi ceja, pero que sea tal vez en espejo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí empezamos a trabajar con herramientas de duplicación. Por ejemplo, si estoy sobre mi forma cerrada de la ceja, presiono la tecla Alt y fíjense cómo se vuelve el puntero. El puntero se vuelve como dos punteros. ¿Sí? Eso da a entender que vamos a poder sacar una duplicación. Entonces, miren, doy clic sostenido y voilà, tengo una duplicación exacta como tal. ¿Listo? Para invertirla es muy fácil. Clic derecho encima, le digo transformar reflejo. ¿Sí? Clic derecho encima, transformar reflejo. Y voilà, tengo reflejo desde que sea vertical, porque si le haría de horizontal, pues me va a duplicar de manera horizontal, pero lo que es que sea vertical. Listo, le dejo vertical a 90 grados y le digo OK y listo, ya puedo ubicar mi nueva ceja aquí. Ya ustedes mirarán, de pronto en mi caso me alejo un poco, uno ya va mirando, de pronto voy a tratar de torcerla, ya ustedes ya van mirando ahí cómo les va quedando el tema como tal de las cejas. Listo, ¿qué sigue? Por ejemplo, digamos que el ojo, perfecto, entonces vamos a trabajar la parte del ojo y recuerden que aquí podemos hacer un muy buen ojo y duplicar ese ojo para el otro ojo, para la otra área. Entonces, bueno, voy a hacer el ojito como tal. El ojito tiene primero una forma curveada de este modo y de pronto tiene acá una especie de caída interesante acá y luego hacemos la continuidad y luego puede ir hasta acá y listo, ya tengo, digamos, esta parte de lo que es la forma del ojo. Perfecto. Ahora, nuestra pupila o nuestro ojo como tal, pues ese sí es definitivamente es completamente redondo, pues no haríamos la forma como tal, ya empezaríamos a implementar figuras geométricas, ¿sí? Y las figuras geométricas están acá, al costado izquierdo, miren aquí donde está la herramienta segmento de línea, vamos a mantener sostenido y fíjense que aquí está la segunda que es herramienta elipse, ustedes ya la han visto, y simplemente para hacer un círculo perfecto o una elipse perfecta en el centro, vamos a presionar la tecla Alt sostenida y luego vamos a presionar la tecla Shift para que sea uniforme. Ya aquí combinamos dos elementos y miren lo que estoy haciendo un círculo perfecto, genial, ahí como tal. Suelto, perfecto. Voy a tratar de ubicarlo, entonces herramienta de forma, miren que puedo utilizar las flechas de desplazamiento para poderlo mover o simplemente con la herramienta de forma de tal manera que me quede lo mejor posible. Dime. Claro, ahí se sale, ¿cierto?
Claro, eso está muy bien que se salga, porque acuérdense que podemos hacer. Podemos hacer la herramienta Clipping Mask. O sea, vamos a duplicar este elemento, por ejemplo, miren, ahí lo duplico y luego lo pongo aquí encimita, mire, lo voy a poner ahí encimita, ahí, y voy a seleccionar la elipse con Shift, clic derecho encima, crear máscara de recorte. Y voilà, ahí ya tengo algo. Obviamente no me quedó con la forma. Me voy a meter dentro de ella, doble clic por dentro para poderme meter dentro de ella y le voy a dar un color, digamos que puede ser en mi caso por el momento el color de los ojos, digamos un verde oscuro por el momento y voilà, ahí ya la tenemos. Ah caramba, pero esperen porque tenemos un problema. Voy a sacarla un momento, soltar máscara de recorte, listo. Ahora sí, clic derecho encima, voy a hacer esto. Aquí vamos a empezar a entender que tenemos que elevar los elementos, o sea, hay elementos que quedan atrás y hay elementos que quedan adelante. Hay varias maneras de trabajar eso. Por ejemplo, si yo a este elemento le pongo un color específico, por ejemplo este, ¿sí? Se lo dejo así y yo lo pongo, miren que él quedó por detrás, ¿sí? Entonces, tengo varias opciones. Una es comprender cómo funciona el sistema de capas de Illustrator. Fíjense que al costado derecho tenemos el panel de capas y si yo le doy clic acá a la flechita en la parte superior derecha del panel de capas, me muestra todos los elementos que están jerarquizados a través del sistema de capas. Por ejemplo, si quiero corregir este trazado y quiero ponerlo encima, miren lo que puedo hacer. Lo arrastro y lo pongo encima y voilà, ya lo tengo encima en la parte como tal. Eso hace el sistema de capas, pero que en esencia realmente es un sistema de subcapas, ¿sí? Del panel de capas. ¿Listo? Esa es una opción, pero hay otra más interesante. Le voy a dar control Z y, por ejemplo, selecciono mi forma, le doy clic derecho y le digo organizar, traer al frente. Y voilà, también esa es otra manera de poder organizar los elementos, uno adelante de otro o otro detrás. También hay shortcut para eso, control 0. Si yo le doy, por ejemplo, control 0 lo pone lo más adelante posible y control 9 atrás, miren, control 9, miren lo que está pasando cuando yo hago el shortcut. Control 0 lo pone arriba y miren cómo está pasando en el panel de capas. Fíjense que se activa de rojito la capa, miren. Control 0 pone arriba y control 9 pone abajo. Control 0, control 9, control 0, control 9, control 0, control 9, ¿sí? Fíjense. Entonces, para que entendamos, mire, de este modo, control 9, control 0. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Entonces, practiquen ese shortcut como tal, ¿sí? O en su defecto, tienen que dominar el panel de capas y subcapas. Esta es una capa y lo que esté por dentro de esa capa son subcapas. Y las subcapas pueden ser trabajadas a través de un sistema jerárquico, adelante y atrás. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos en ese tema. ¿Esto por qué lo hago? Porque ¿qué quiero hacer? Miren, voy a duplicar de nuevo este elemento y le voy a decir clic derecho, organizar, traer al frente. Listo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, lo poso encima, ¿sí? Y voy a seleccionar mi ojito con Shift, que recuerde que Shift es sumar. Entonces lo selecciono, listo, y voy a utilizar una operación booleana, o sea, un buscatrazos. ¿Cuál va a ser? Esta, mire, intersección. ¿Por qué? Porque intersecta un objeto con otro. Entonces, mire, lo selecciono y listo, ya he hecho el corte de la pupila a nivel de intersección. Ya sería solo de pronto cambiar el ojo y ya listo, ya quedó. Si quiero, le puedo quitar, por ejemplo, el trazo. Y por último, por ejemplo, para que miremos, puedo crear la pequeña pupilita, que sería, por ejemplo, de color negro, que es una elipse perfectamente bien lograda, y ya pues obviamente la pongo aquí como tal. Entonces me alejo, ahí vamos, sí, se ve un poco tétrico, ¿no? Se ve un poco satánico, no sé, o Conde Drácula. Pero por el momento debemos trabajar con colores bien contrastantes, para que primero nos enfoquemos en el aspecto de la forma. ¿Listo? Tiene trabajo, ¿cierto? Tiene trabajo, esto tiene trabajo. Por eso vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar puntualmente en lo que es el rostro. No vamos a vectorizar lo demás, no vamos a vectorizar esta parte. Lo que quiero es que realmente nos enfoquemos en la parte del rostro. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces,
Voy a parar esta grabación aquí para que ustedes logren trabajar estos 40 minutos bien geniales. Trabajen lo mejor posible. Mientras yo subo este video, recuerden que va a estar en el canal y pueden darle suscribirse, darle clic a la campanita. O sea, la idea es que ustedes vean que yo les voy a suministrar todo este material en video, pero sí o sí depende de ustedes la práctica de esta herramienta. ¿Listo? Recuerden que el shortcut para guardar es Control S y ahí continuamos trabajando. Bueno, muchas gracias.